Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos presentes de este medio una vez más para estudiar junto a la palabra de Dios. Vamos a orar antes de empezar. Dios, gracias te damos por este día. Gracias por una oportunidad más que has dado a nosotros para poder abrir nuestras Biblias y encontrar en las Biblias, nuestras Biblias, Señor, enseñanza de tu mente, de tu palabra para con nosotros. Ayúdanos a entender tu mensaje para nosotros hoy, para examinar nuestras vidas y determinar cómo estamos en nuestra relación contigo. Vamos a estudiar 3 diferentes hombres en esta mañana para ver, Señor, su manera de relacionarse contigo y en verdad vamos a encontrarnos en uno de esos personajes. Ayúdanos, Señor, a estudiar y entender tu palabra en esta mañana. Gracias por acompañarnos durante esta hora, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a volver a estudiar la vida de Elías en esta mañana. Entonces, estamos continuando con nuestra serie de estudios en momentos de crisis, cómo respondieron los personajes bíblicos a las crisis de la vida. Y hemos estudiado varios hombres y mujeres también que enfrentaron grandes crisis en su vida y Dios ha sido fiel para ellos, ¿no? Y es fiel también para nosotros hoy. Y entonces hoy día nos toca lección 9, 3 reacciones ante la crisis. Y a la verdad vamos a ver 3 personas en esta lección, aunque el estudio enfoca en la persona de Elías, un profeta de Dios. Vamos a ver 2 otras personas en la lección de hoy también. El versículo que vamos a usar se encuentra en el texto para hoy, que es 1 de Reyes, capítulo 18. Si tuviera tiempo, hay que leer todo el capítulo para encontrar o ver el contexto de la lección de hoy. Pero en particular vamos a llegar al versículo 21 y una parte de este versículo que estamos tomando como el versículo clave para esta semana. Dice este versículo, 1 Reyes 18 y 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Hermanos, tenemos que decidir si vamos a seguir a Cristo o no, si vamos a servirle fiel, si vamos a vivir fiel para él o no. No puede en verdad ser algo en medio para nosotros. Dios desea de nosotros que seamos personas vivos y activos y muy serviciosos, ¿no? Para Él, usando nuestras vidas para la gloria de nuestro Dios. Vamos a ver en esta mañana 3 personas y notamos como siempre en nuestras lecciones que la fe es la clave para victoria en las crisis. Y las 3 personas que vamos a ver hoy, para 2 de ellos en verdad no ejercitaron fe. Y para ti y para mí, si queremos vencer en esta crisis que estamos enfrentando ahora, el mundo está enfrentando, la pandemia, si queremos enfrentar esto bien, para la gloria de Dios tenemos que ejercitar fe. Fe es muy importante. En esta mañana tenemos que ver que toda la humanidad se encuentra en uno de 3 diferentes tipos de personas, 3 categorías podemos decir: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Ahora, para empezar, el hombre natural es la persona que es un hombre carnal, es decir, un hombre que no es salvo, ¿no? Cuando digo carnal es más allá que esto, porque esta persona no es salvo, está sentenciado por su pecado, no tiene interés en los asuntos espirituales, porque para él son una locura. Y hay muchas personas hoy en día que se encuentran en esa situación. Mi oración es que no seas tú uno de estos, que no es salvo. Dice en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no es salvo. Ahí está usado este término, no es algo inventado por hombres, porque ahí está en la palabra de Dios. El hombre natural que no percibe cosas espirituales. En segundo lugar, el hombre carnal es una persona salvo, pero su vida es similar a la del hombre natural. Es decir, su vida espiritual está debilitada por su compromiso con el pecado. Causa peleas y divisiones aún en la iglesia. Coloque gran énfasis en el yo, en lo que ellos quieren en sus vidas, en cuanto aún su fe es más en su persona que en Dios. El hombre carnal es un bebé espiritual, no ha crecido en su fe, en su vida cristiana. Esta persona sigue más a los hombres que a Dios, el hombre carnal. Y en tercer lugar, el hombre espiritual. Esta persona es creyente, pero no solo esto. Dios lo fortalece, es controlado por el Espíritu Santo, está creciendo espiritualmente. Mi oración es que seas tú este último tipo de hombre, el hombre espiritual, uno que está enfocado en vivir para Dios, para su gloria, entregado completamente para Dios te use para su gloria. Hasta ahora hemos notado dónde estamos en el mundo, en la tierra de Israel, la tierra prometida. Pero después de su muerte de Salomón, el territorio de Israel fue dividido en dos partes. Y ustedes espero que han traído una vez más su mapa, porque vamos a añadir más lugares también a su mapa en esta mañana. Pero notamos primeramente que el territorio de Israel es dividido, eso es el mapa que tienen ustedes, es dividido en dos partes. En el norte, el reino de Israel, y en el sur, el reino de Judá. Vamos en esta mañana estudiar más en la parte de arriba, la parte de Israel, y lo que sucedió con Elías, el rey Acab, y otro hombre también, su nombre Abdías, quien era criado, siervo del rey de Israel, siendo creyente. Pero vamos a ver cómo sucede esto. Estudiamos primeramente a Abdías, un cuadro del hombre carnal. Es creyente en Dios, pero vive en una forma carnal. Vamos a 1 de Reyes, por favor. 1 de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer empezando con versículo 1. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hombre era grande en Samaria. Samaria es Samaria era su capital del reino en el norte de Israel, y entonces como Jerusalén era capital en el sur. Y en Samaria dice que el hambre era pero terrible, grande. ¿Por qué? Recuerdo de la semana pasada seguimos a Elías, y él le dio al rey Acab una profecía en cuanto a que no iba a llover por 3 años, nada de lluvia del cielo, y que iba a ser así, hambre en la tierra por causa de no tener lluvia por esos 3 años. Pero ya terminó este tiempo, y es tiempo ahora para que Dios una vez más use a este hombre, a Elías, para hablar con el rey. Entonces, obediente, Elías se levanta y se va en búsqueda del rey Acab. Dice en versículo 3: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Noten esto: Abdías es un hombre temeroso de Jehová, pero parece en secreto. No demostró su fe en una forma activa
y fuerte en su vida. Versículo 4 dice, porque cuando Jezabel destruía los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua, a secreto, sin que el rey Acab ni su esposa Jezabel, la reina malvada, supieron ellos de esto. Él los escondió y proveyó por ellos también. Dijo pues entonces Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, y ver si acaso hallaremos hierba que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedamos sin bestias. ¿Entienden lo que sucede aquí? Aquí está Acab, el rey, y su interés no es en proveer para su gente. Su interés mayor es proveer para sus animales. Entonces él, hablando con su ayudante ahí, a Abdías, ¿no? Su mayordomo dice que el que cuidaba su casa de Acab, él dice a él, hay que ir por el campo a buscar pasto para los animales, cuando la gente está muriendo de hambre. Bueno, entonces ellos entre sí, entre Acab y Abdías, dividieron el país en dos partes, Acab por un lado y Abdías por el otro lado. Y Abdías en su camino, versículo 7, yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, está temeroso ahora, no de Dios, pero temeroso del rey. Mira, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no había nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y los reinos y las naciones, Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. ¿Qué va a suceder conmigo? Si yo soy la persona que encuentra a Elías y estoy anunciando esto a Acab, ¿qué va a hacer conmigo? De repente me matará, ¿no? Versículo 12. Acontecerá que luego que yo haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. De repente en este tiempo interino, Dios le va a llevar a otro sitio. Ahorita estás aquí, pero si vas a otro lado, el rey me va a matar. Dice, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que dice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y te dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dijo el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Entonces aquí vemos a un siervo, un amo del rey Abdías. En algún tiempo durante ese tercer año, Dios envió a Elías para de Sarepta. Recuerda, ahí es donde dejamos a Elías la última vez. De Sarepta ahora a Jezreel, ¿no? Para encontrarse con el rey. Cuando pensamos en Abdías, notamos donde hemos leído que Abdías era creyente en Dios. Sabemos esto, que él creyente no solamente por lo que hizo, sino por lo que dice la Biblia en cuanto a él de una manera clara. Abdías era en gran manera temeroso de Dios y lo demostró su creencia en Dios por la manera que trató con los 100 profetas que habían sido perseguidos por Jezabel. Jezabel era malvada y quiso matar y mató a bastante de los profetas de Dios. Pero esos 100, Abdías escondió en cuevas
y les dio pan y agua durante ese tiempo de hambre, ese tiempo de sequía, por no haber lluvia por 3 años. Abdías está a su lado de ellos. Entonces, sí es creyente, es temeroso de Dios, pero no demuestra abiertamente su fe en el Señor. En los escondidos proveyó para estos profetas. En segundo lugar de Abdías, se dio sus convicciones, es decir, hizo un compromiso en un sentir con el mundo. Su interés mayor era en su posición delante del rey. Si yo entrego a Elías, ¿qué me va a suceder? No, a mí, ¿no? Era empleado del rey, aunque ayudaba al pueblo de Dios. Buscaba ser amigo de ambas partes. El compromiso es peligroso. Es lo que Elías más tarde condenó, ¿no? En el siglo XXI, hasta cuando calificaréis entre dos, o Dios o Baal. Eso vamos a ver después. Pero para usar terminología en el Nuevo Testamento, dice, Abdías no era ni frío ni caliente. No sé si recuerdan, pero hace mucho tiempo enseñé una lección en cuanto a Apocalipsis capítulo 3, y una de las iglesias que se encuentra ahí es la iglesia de Laodicea. Y en esta iglesia, la condenación o la descripción de esta iglesia es que eran personas ni fríos, ni calientes, así en medios, y por eso Dios rechazó a ellos, porque no tenían fervor de la fe, ¿no? Y entonces la idea es, por ejemplo, esta mañana tomé mi taza de café en mi taza favorito, ¿no? Entonces ahí, cuando recién sale de mi cafetera, hoy es pero bien caliente. Y me gusta, ¿no? He hecho mi leche ahí, ¿no? Y tomo mi café, uy, qué rico. Y especialmente en esos días de algo de frío, ¿no? Café es bueno para tomar. Pero, por ejemplo, ahorita dejé mi taza de café ahí en el counter de la cocina para poder separar tiempo para enseñar esta lección. Y cuando regreso, sé que esta taza de café va a ser no muy frío, pero no muy caliente tampoco, y no es tan agradable. Entonces tendré que meterlo al microondas para poder calentarlo de nuevo, ¿no? Para tomarlo caliente. Bueno, igual, Dios mirando a nosotros, no desea de nosotros que seamos creyentes a medias, ¿no? Quiere un fervor, un ejercicio de fe del corazón para nuestro Dios. Abdías hubiera tenido bastante influencia sobre Acab para que se volviera al Señor de repente y para escuchar a Elías si hubiera sido honesto con el rey. Pero él, en cambio, es lo opuesto. Cedió sus convicciones delante del rey, escondió su fe ahí. En tercer lugar, viendo a Abdías, era creyente, cedió sus convicciones, pero estaba interesado en el yo. Tenía cierto interés en el pueblo de Dios. Fue a ellos en secreto, apoyó a ellos en secreto, pero su interés primario en esta crisis era él mismo. El primer pensamiento de Abdías no era en cuanto a la posibilidad que finalmente hubiera llegado así o iba a llegar lluvias ahora. ¿Qué noticia tan grande para compartir con el rey? Fue más pensando en qué manera esta noticia va a afectar a mí. Abdías estaba cegado por sus pensamientos egoístas, egocéntricos, ¿no? Habló de su espiritualidad, asegurándole a Elías que después de todo es un buen hombre, no era tan malo. Típico de un creyente carnal. Y es el primer hombre que del cual estamos hablando hoy, ¿no? El hombre carnal. Vamos ahora a otro carácter, en otro personaje en la historia de hoy. Y volvemos al profeta Elías, un cuadro del hombre espiritual.
Vamos a empezar ahora con versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces, Elías viene al rey y el rey le acusa a él de haber turbado, causado división y caos en la tierra de Israel. Pero Elías no hizo esto. Más bien fue culpa del rey mismo. Elías, notamos que Elías era obediente. Cuando Dios le mandó a él hacer algo, él obedeció. Y nosotros también debemos ser obedientes. La persona, el hombre espiritual, es obediente a la palabra de Dios. Dios le mandó a Elías la vez pasada, recuerda, de un lado al otro. Y cada vez dio instrucciones para él, qué hacer, cómo vivir. Y él obedeció para agradar a su Dios. Dios le dijo a Elías lo que tenía que hacer y se puso a hacerlo. La obediencia siempre es una marca del creyente espiritual. Si pueden ir conmigo a 1 de Samuel capítulo 15, 1 de Samuel capítulo 15, vemos ahí un versículo interesante. El contexto de este versículo es que el profeta Samuel en aquel entonces le dijo al primer rey de Israel, a Saúl, que debería él de esperar su llegada para ofrecer un sacrificio a Dios. Y entonces Saúl esperando a la llegada de Samuel dijo, bueno, yo mismo voy a hacer el sacrificio porque no viene el profeta. Entonces él hizo el sacrificio, ¿no? Y delante de Dios. Y mira lo que dice Samuel en versículo 22 en cuanto a la obediencia. Y Samuel dijo, es decir, a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl ofreció lo que no debería ofrecer. El profeta debería guiarle en su adoración a Dios, haciendo el sacrificio. Y el profeta dijo claramente a Saúl, el rey, no debes de ofrecer el sacrificio. Espérame, cuando yo vengo, vamos a ofrecer el sacrificio. Lo hizo él. ¿Y qué es esto entonces? Desobediencia, ¿no? Y entonces, Dios, a través de Samuel, amonesta a este rey diciendo, para obedecer es mejor que hacer el sacrificio. Dios quiere la obediencia. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es teme a Jehová, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Mi deber como un ser humano es de obedecer, de guardar los mandamientos de Dios. Y Jesús mismo en Juan 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En realidad, no hay sustituto para la obediencia en la vida del creyente. El hombre espiritual es obediente. Pero Elías no solamente era obediente, Elías también era valiente. Continuamos con la historia desde donde hemos dejado ahí, versículo 19, por favor. Volviendo a 1 Reyes 18, 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, y eso es el versículo clave, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle,
y si Baal id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escogen ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Esta vez sí responden. Vamos a tener ahora una prueba entre 2 dioses, ¿no? El escenario está ahí, 2 altares están construidos y 2 bueyes puestos ahí para el sacrificio. Y en verdad, Elías demuestra su valentía delante de Dios primeramente y delante de todo lo demás en esta ocasión. Vamos a ver esto. Elías enfrentó, hay que poner sus hojitas ahí, 450 profetas de Baal, más los profetas de Acera, ¿no? Pero de Baal menciona específicamente en el Monte Carmelo, Entonces tenemos que ir a nuestros mapas. Si tienen su mapa a su lado ahí, lo que hemos usado hasta ahora, notamos estos lugares que hemos visto antes, ¿no? Primeramente la división en el norte de Israel, en el sur Judá. La vez pasada empezamos con Elías en Jezreel, el sitio del palacio de Acab y su reina Jezabel, ¿no? Y de ahí Dios le llevó a la derecha ahí al arroyo de Kerit y sostuvo ahí a Elías con pan de las cuevas y también del agua del arroyo, pero se secó el arroyo y entonces Dios le mandó otra vez bien al norte a la ciudad de Sarepta, y estudiamos esto la vez pasada. Pero ahora, si pueden ver en sus mapas un lugar más, hay un círculo ahí, y ese es el lugar Monte Carmelo, el Monte Carmelo. Ahora Dios llama a él de Sarepta para ir, se fue primeramente en camino para encontrarse con Acab, pero después específicamente al Monte Carmelo. Y en este monte vemos la contesta entre 2 dioses, ¿no? El Dios de Israel, el Dios del cielo, o los dioses falsos como el Baal que ellos adoraron ahí. Es uno de los acontecimientos más dramáticos de la palabra de Dios, porque ahí Elías desafió a los dioses malvados de Baal con plena certeza que Jehová es Dios. Y entonces Él les dio a ellos la oportunidad de empezar, de hacerlo primero. Aquí está el altar, ahí está el buey cortado ahí está la leña. Solamente tienen que pedir de su Dios fuego. Empezaron a orar a su Dios, a hacer danzas y llamar atención a su Dios. Y Elías, mirándoles ahí, dijo, de repente está dormido su rey, entonces, ¿por qué no llamas un poquito más fuerte para que su Dios le pueda escuchar? Empezaron a cortarse, y hacer todo manera de aflicción personal para llamar la atención de su Dios. Y eso hicieron todo el día hasta casi llegar bien tarde, ¿no? Al caer más el sol, por fin se rindieron ellos y dijeron, bueno, Baal no ha provisto fuego para nuestro sacrificio. Y entonces, como se cuenta la historia, Elías pidió a algunos de sus ayudantes echar barriles de agua encima de su altar, encima de su sacrificio, encima de su leña. Ahora, si ustedes han tratado de prender un fuego con leña mojada, no se puede, no es fácil. Con cuánto papel periódico que pone ahí para prenderlo es muy difícil cuando la madera es mojada. Entonces, pero él echó barriles de agua encima de su sacrificio.
Y después, con pocas palabras, mira lo que dice aquí, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerle el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él solo no turbó a Israel, más bien fue el rey, ¿no? Pero fue por mandato de Dios que proclamó la sequía por 3 años, ¿no? Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves aquí el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Aquí en Monte Carmelo, la lucha entre Dios verdadero y los dioses falsos, y ganó Dios, el Dios del cielo. Elías era obediente, era valiente y era hombre de fe. Actuó en plena certeza de fe, aún poniendo encima de su altar el agua, ¿no? Bueno, creía que Dios iba a revelar sus intenciones en este pueblo. Está actuando a base de lo que el Señor le había dicho a él. El objeto de su fe era el Señor y la palabra del Señor. En nuestro seminario en Trujillo, su versículo clave viene de Zacarías 4, versículo 6, que dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y 2 Timoteo 1, versículos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Elías tuvo bastante fe en el Señor, y entendió el llamado de Dios implica que Dios va a proveer. Y él obedeció el llamado de Dios, sabiendo por fe que Dios iba a cumplir y hacer su parte. Y lo hizo, ¿no? Hasta que la gente entonces reclamó: Jehová es el Dios, no Baal, Jehová es el Dios. Bueno, vamos a ver que en verdad no aprendieron mucho la lección al pasar el tiempo, pero por lo menos en este instante reconocieron: Jehová es Dios. Todas las personas que hemos estudiado hasta este punto, siempre empezamos la lección con la frase que dice: la fe es la clave para la victoria en la crisis. Elías ejercitó fe y no vaciló. Ahora vemos una tercera persona en esta mañana: Acab, el rey Acab, un cuadro del hombre natural. Y para ver a él, quién es él, vamos a capítulo 16 una vez más, capítulo 16 y versículos 29 y 30, para ver el comentario de cómo es él. Es un cuadro del hombre natural, no salvo, no creyente, ¿no? Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de hombre, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años. Y aquí es la clave, ¿no? Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Notamos hace 2 semanas que en verdad en el norte 19 reyes que tuvieron en el norte, y cada uno era malo. Por lo menos en el sur había algunos buenos, ¿no? Versículo 21, otro comentario en cuanto al rey Acab.
versículo 25. Y a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a lo que hicieron los amoreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Un rey malo, un rey que no tenía nada de relación con Dios, un cuadro del hombre natural. Notamos de acá que era egocéntrico. Luego de la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos partes. Él está aquí en el norte, ¿no? Nosotros hemos antes considerado el otro rey en este tiempo, Asa, que era un buen rey en el sur, pero este rey es un rey malvado. Su interés, ¿qué es su interés? Ya hemos leído la porción que dice que su búsqueda era para pasto para sus animales en vez de para comida para su pueblo. Tenía más interés en preservar su ganado que preservar la vida de la gente en su reino. Bien egocéntrico era él. También buscaba excusas. Él en versículo 17, volviendo ahí, acá vio a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Echando la culpa como si fuera la culpa de Elías por la sequía y el hambre que había ahí en la tierra de Israel. No era culpa de Elías, pero así está echando culpa a otra persona. Hermano, eso no es algo nuevo, ¿no? Eso empezó aún en el huerto de Edén. Recuerde cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ¿qué hicieron? Primeramente Dios habló con la mujer, Eva, y ella dijo: el varón que me dio, ¿no? Ella echó la culpa, fue el opuesto. Fue a Adán primero, Dios, ¿no? Y Adán dijo: la mujer que me dio, como si fuera la culpa de Dios, ¿no? Por crear su esposa Eva, ¿no? Y después la mujer es quien dio su excusa era: la serpiente me tentó, ¿no? Echando culpa a otros. Bueno, muchas personas encontrados en pecado, en ofensa contra Dios, tratan de culpar a otras personas buscando excusas. No reconoció Acab que él era la verdadera causa por sus problemas. Acab estaba cerrado a la verdad. Dejó su enfrentamiento personal con Elías y se dirigió a su malvada esposa Jezabel. Sabía que ella iba a planear para matar a Elías, y Acab debería clamar a Dios para misericordia en medio de esta crisis en su vida, en la vida de su reino, ¿no? Pero no lo hizo. En cambio, continuó en sus sendas pecaminosas y al final murió en una batalla. Eso es por delante, no tenemos tiempo para leerlo en esta mañana. Hermanos, en verdad, cuando pensamos en la lección de hoy, la crisis revela lo que realmente somos. Cuando viene la crisis, nuestra reacción a la crisis es lo que determina realmente lo que somos nosotros. La reacción de cada hombre de esta lección ante la crisis estuvo basado en su relación con Jehová Dios, con el Señor. Y toda la humanidad se puede dividirse en tres categorías, ¿no? El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Notamos esto de las tres personas. El hombre natural, acá, no era creyente. El hombre carnal, Abías, creyente pero a las escondidas, no abiertamente ejercitando su fe en el Señor. Y Elías, el que demostró su fe en Dios, obedeciendo a Dios. La pregunta para esta mañana es esto: porque cada uno nos encontramos en una de esas tres categorías. ¿Dónde te encuentras tú? Si eres creyente, no estás viviendo para el Señor, de repente viviendo lejos de Dios,
Tal vez eres un Abías, ¿no? Un hombre carnal. O quizás algunos de ustedes sean como Acab, en el hecho que no son creyentes, nunca han puesto su fe en Cristo para su salvación. Todos somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Y el pago de nuestro pecado es la muerte. Pero gracias a Dios, la dádiva de Dios es vida eterna por fe en Cristo Jesús. ¿Has puesto tu fe en Él? No seas como Acab, el rey malvado, el que rechazó a Dios y toda cosa espiritual. Mi esperanza, bueno, hay que examinar su corazón delante del Señor. Espero que tú eres un Elías, un siervo de Dios, obediente, valiente, compartiendo su fe, creciendo en su fe para la gloria de Dios. Sabe que podemos enfrentar diferentes crisis en nuestras vidas sin temor, sabiendo que son parte del plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas. No entendemos todos los por qué hay esta pandemia y lo que está causando en el mundo, la tristeza, la maldad que resulta de esta pandemia. No entendemos, pero podemos buscar la parte para qué, ¿no? Dios tiene su plan, su propósito, y hay que confiar en Él. Hay que demostrarte un Elías en este día, ¿no? Confiando en Dios por fe. El Señor está llevando a cabo su voluntad y su propósito. Podemos tener confianza durante las crisis, porque al final Dios sea glorificado. Que sea Él glorificado en tu vida, en mi vida, para la gloria de Él, ¿no? Todo, la manera que respondemos a las crisis en nuestras vidas revela quiénes somos. ¿Quién eres tú? ¿El hombre carnal? ¿El hombre natural? ¿O el hombre espiritual? El que agrada a Dios. Que seamos nosotros el último, ¿no? La persona, ¿verdad?, que por fe confía en Dios, aún en medio de las crisis. Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta mañana por los ejemplos que has dado en este capítulo de Reyes 18, Señor, tres personas, tres diferentes, distintas personas. Uno no salvo. Oh Señor, pido por los que están escuchando esta mañana, que no tienen a Cristo, que puede ser de repente hoy día el día de la salvación. Ayúdales a buscar ayuda para encontrar la salvación que solo Dios ofrece. Pero de repente también hay algunos que pertenecen a los Abías, los hombres carnales, creen de sí, pero a medias. No tienen influencia espiritual en sus vecinos, en sus familias, porque no viven alejados del pecado y separados para Dios. Señor, ayúdales a tomar decisión de consagrar de nuevo sus vidas a ti, para que tú les uses para tu gloria. Y Señor, que seamos más como Elías, el hombre espiritual, un hombre obediente, un hombre de fe, que seamos así, mujeres y varones de fe. Somos de la iglesia la fe, que ejercitamos fe en nuestras vidas durante aún esta semana. Gracias por acompañarnos cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por escuchar. Una vez más vamos a ver la vida de Elías la próxima semana. Pero una parte de la lección próxima, recuerda que Elías era un hombre de pasiones similares a nosotros, como dice Santiago. Entonces vamos a ver algo de Elías que de repente vamos a encontrar nosotros en su vida ahí también. Pero al final, la gloria es para Dios de su vida, ¿no? Y él sí va a ejercitar su fe en Dios al final de la lección. Si quieren estudiar en antes, hay que leer capítulo 19, primero de Reyes 19, es el texto para la próxima semana. Bien, que Dios les bendiga esta semana, que tengan una buena semana, siendo fiel al Señor, hombres y mujeres espirituales para su gloria. Gracias en nombre de Cristo Jesús, así decimos, amén.